Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gustan, uno que ha estado resonando en los titulares y en el corazón de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha puesto a más de uno a especular. Demet Özdemir lo quiso. Mira la sorprendente reacción de Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en los entresijos de lo que pudo haber sucedido, o lo que se rumorea que sucedió, entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, y sobre todo, vamos a analizar esa reacción que ha dado tanto de qué hablar. Si eres fanático de las historias que mezclan el romance, la fama y un poquito de misterio, has llegado al lugar correcto. Y antes de empezar a desgranar este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botoncito rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de una atención mediática masiva desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada escena juntos hacía que el público suspirara y soñara con que su romance traspasara la ficción. ¿Y saben qué? Por un tiempo pareció que así era. Hubo muchos rumores, avistamientos, y lo que parecía ser una conexión muy real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y los caminos a veces toman rumbos inesperados. Lo que ha desatado el revuelo de hoy, y el tema central de nuestro vídeo, es un supuesto evento o una serie de hechos que sugieren que Demet Özdemir, en algún momento, pudo haber tenido intenciones o sentimientos más profundos hacia Can Yaman, quizás expresados de una manera particular, o tal vez un intento de reavivar algo. Y lo más intrigante de todo, la reacción de Can Yaman ante esto. Se dice, se rumorea, se comenta en las redes sociales y en los foros de fans, que hubo un acercamiento por parte de Demet, quizás un mensaje, una invitación, o una aparición en un evento donde su presencia era notable y, según algunos, con una intención clara. Y Can, al parecer, reaccionó de una manera que ha desconcertado a muchos. Para entender mejor la supuesta reacción de Can, es importante recordar el contexto. Después de Erkencikus, la relación entre ellos fue objeto de constantes especulaciones. Se les veía juntos en algunas ocasiones, se compartían fotos, y los fans esperaban ansiosamente confirmación de un romance. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la relación pareció enfriarse, o al menos, se volvió mucho más privada. Ambos continuaron con sus carreras. Can Yaman se mudó a Italia para trabajar en producciones internacionales, y Demet también ha seguido adelante con proyectos propios. La dinámica entre ellos cambió, y el aura de pareja que muchos les atribuían se disipó, dando paso a una relación que se percibía más como de amistad o de antiguos compañeros de trabajo. Ahora volvamos a este supuesto intento de Demet y la reacción de Can. Las versiones que circulan son diversas. Algunas apuntan a que Demet, quizás durante un evento público o una reunión casual, hizo algún gesto o comentario que Can interpretó como un interés romántico o un deseo de volver a conectar a un nivel más personal. Imaginen la escena, ambos compartiendo el mismo espacio, las miradas se cruzan, y de repente, un comentario que rompe el hielo, un guiño cómplice, o incluso un acercamiento físico que podría interpretarse de muchas maneras. Los testigos o las fuentes cercanas a los hechos, según los rumores, habrían captado este momento. Y aquí es donde entra la reacción de Can Yaman. Se describe su reacción como algo inesperado, quizás sorprendido, un poco esquivo, o incluso con una mezcla de amabilidad y distancia. Algunos dicen que su respuesta fue un tanto fría, como si estuviera intentando poner límites de forma sutil pero firme. Otros sugieren que hubo una leve incomodidad, una especie de no saber cómo reaccionar, que quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron el evento. Podría haber sido una sonrisa forzada, un cambio rápido de tema, o una evasión educada pero clara. Piensen en ello. Si alguien a quien en el pasado se le ha atribuido un romance contigo, y ahora tu vida profesional y personal ha tomado rumbos diferentes, de repente te hace un gesto que podría interpretarse como un interés renovado, la reacción podría ser variada. Lo fascinante de estas situaciones es cómo la percepción pública y la realidad pueden diferir enormemente. Los fans, que han invertido tanto emocionalmente en la pareja de Demet y Can, a menudo buscan confirmación de sus esperanzas. Cada gesto, cada palabra, cada reacción.
Es analizada bajo un microscopio. Si Demet hizo un gesto queriendo algo, como dice el titular, y Khan reaccionó de forma sorprendente, es probable que esta sorpresa se deba a que la reacción de Khan no fue la que muchos esperaban. Quizás esperaban que él se mostrara receptivo o que respondiera con la misma intensidad. Pero si su reacción fue de sorpresa seguida de una especie de agradezco el gesto, pero estoy en otro momento de mi vida, eso explicaría la desconcertante reacción. Hay que recordar que Can Yaman ha sido muy abierto sobre su deseo de enfocarse en su carrera internacional, especialmente en Italia. Ha hablado de las presiones de la fama y de la importancia de mantener su vida personal privada. Por lo tanto, si Demet intentó reavivar algo, es posible que Khan, en su momento, sintiera que eso podría interferir con sus planes o su estado actual. La sorpresa en su reacción podría venir de la inesperada naturaleza del acercamiento de Demet, o de la forma en que ella lo manifestó. Analicemos algunas de las posibles interpretaciones de esta sorprendente reacción. Una posibilidad es que Khan, honestamente, se sorprendiera porque no percibía la situación de la misma manera. Tal vez él ya había cerrado ese capítulo y el gesto de Demet le pareció fuera de lugar o inesperado en ese contexto. Su reacción podría haber sido una forma de mantener la cordialidad sin alimentar falsas esperanzas. Otra interpretación es que Khan estuviera sorprendido, pero no por el gesto en sí, sino por la forma en que fue percibido. Quizás algo que Demet dijo o hizo era simplemente un gesto amistoso, pero la presencia de cámaras o de personas observando lo convirtió en algo más. En el mundo de la farándula, la línea entre la amistad y el romance puede ser muy delgada, y a veces, los gestos inocentes son malinterpretados. También podría ser que Khan, sintiéndose en una posición vulnerable o simplemente deseando mantener su privacidad, reaccionara con una cautela o distancia que a los ojos externos pareciera sorprendente o incluso fría. La presión de las cámaras y de los fans puede ser abrumadora, y a veces, la mejor estrategia es mantener un perfil bajo y una reacción controlada. Y no podemos descartar la posibilidad de que haya habido un malentendido total. A veces en la vida, especialmente en las relaciones humanas, lo que una persona dice o hace puede ser interpretado de 1000 maneras distintas por diferentes personas. La sorpresa de Khan podría haber sido simplemente una reacción genuina a algo que él no esperaba en ese instante. Lo cierto es que sin tener detalles concretos y confirmados, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Sin embargo, la resonancia de esta historia demuestra cuánto interés hay en la vida personal de estas dos estrellas. Los fans quieren saber si hubo una oportunidad perdida, si hubo una segunda oportunidad, o si simplemente se trata de dos profesionales que se respetan y siguen adelante con sus vidas. Es importante recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son artistas talentosos que han construido carreras exitosas. Su trabajo en Erkencicus fue un hito para ambos, pero sus vidas han evolucionado. Ambos están involucrados en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su arte, y es natural que sus caminos se separen o tomen nuevas direcciones. La forma en que Demet lo quiso y la reacción sorprendente de Khan es un recordatorio de que el mundo del espectáculo está lleno de matices y de historias que a menudo solo conocemos fragmentos. Lo que vemos en la pantalla es ficción, y lo que vemos en la vida pública son a menudo versiones cuidadosamente seleccionadas de la realidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo primero es que la química entre Demet y Khan fue real en la pantalla, y eso generó expectativas legítimas en los fans. Lo segundo es que si hubo un intento de Demet por reavivar algo, la reacción de Khan fue, según se describe, inesperada, lo que sugiere que él no estaba en la misma sintonía o que la situación lo tomó por sorpresa. Y lo tercero y quizás lo más importante es que la vida de estas estrellas continúa, y mientras nosotros, los fans, podemos disfrutar de las historias y los rumores, ellos están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. A veces las sorprendentes reacciones no son más que el reflejo de personas tomando decisiones, estableciendo límites, o simplemente reaccionando a la vida tal como se les presenta en ese momento. No siempre hay un drama profundo o un romance secreto detrás de cada gesto. Puede ser simplemente la complejidad de las relaciones humanas en un mundo que todo lo observa. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre todo, que hayan encontrado esta explicación intrigante y esclarecedora. Y ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de que ustedes me digan qué piensan. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Khan? ¿Cómo interpretan ustedes la supuesta reacción de Khan?
Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. No se queden callados, su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si aún no son parte de nuestra familia en YouTube, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse al canal, es gratis y así no se pierden nada de lo que creamos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.